¿Realmente eres salvo o solo tienes religión? Bienvenido al canal de oración del Espíritu Santo. Puedes ir a la iglesia toda tu vida y perderte el infierno. Eso no lo digo yo, lo dijo Wesley. Y lo dijo mirando a personas que cantaban himnos, pagaban diezmos, conocían la Biblia de memoria y seguían muertas por dentro. Hay dos tipos de personas en la iglesia hoy: los que tienen a Dios y los que tienen religión sobre Dios. Y la diferencia no está en lo que hacen, está en lo que son. Puedes orar sin conocer a Dios, puedes predicar sin tener al Espíritu, puedes servir en el ministerio y estar camino al infierno. ¿Y la peor parte? Ni siquiera lo sabes. Wesley lo llamó la forma de piedad sin el poder. Religión sin transformación, actividad sin vida, nombre sin naturaleza. Y hoy, Wesley te hace la pregunta más incómoda que escucharás esta semana. ¿Realmente eres salvo? ¿O solo tienes religión? No respondas todavía, porque la mayoría responde demasiado rápido, y los que responden más rápido son exactamente los que más necesitan escuchar esto. Wesley conocía exactamente cómo se veía la religión muerta, porque él la vivió. Estudió teología, lideró grupos de discipulado, organizó su vida con disciplina casi perfecta. Leía la Biblia en griego, hebreo y latín, ayunaba 2 veces por semana, visitaba presos, servía a los pobres, y no tenía a Dios. Tenía todo sobre Dios, pero no tenía a Dios. Y un día, sentado en una reunión sencilla, sin liturgia impresionante, sin ceremonia elaborada, algo cambió. Su corazón fue transformado, no convencido, transformado. Él mismo escribió: «Sentí que confiaba en Cristo y solo en Cristo para mi salvación, y se me dio una seguridad de que Él había quitado mis pecados». No fue emoción, fue encuentro. Y después de ese encuentro, Wesley pudo ver la diferencia con una claridad brutal. La diferencia entre el que tiene religión y el que tiene a Dios no está en la cantidad de actividad espiritual, está en la dirección de la vida. El religioso practica fe para mejorar su imagen ante Dios y los hombres. El salvo practica fe porque ya fue transformado por Dios y no puede evitarlo. El religioso obedece por ser aceptado. El salvo obedece porque ya fue aceptado. El religioso teme el infierno. El salvo ama a Dios. Y esa diferencia lo cambia todo. Pero Wesley no se quedó con esa distinción general. La desarrolló, la detalló, la predicó miles de veces en campos abiertos, en prisiones, en calles llenas de barro, mirando a los ojos de personas que creían estar bien con Dios, pero que estaban a un paso del precipicio sin saberlo. Y hoy vamos a ver exactamente lo que Wesley vio: las señales, los síntomas, el diagnóstico completo de la religión sin salvación, y después la descripción de lo que se ve cuando la salvación es real. No para que te condenes, para que te examines. Hay diferencia entre condenación y examinación. La condenación te aplasta y te deja sin salida. La examinación te muestra dónde estás para que puedas moverte hacia donde necesitas estar. Wesley no condenaba, confrontaba. Y la confrontación correcta hace lo que la comodidad religiosa nunca puede hacer: te lleva a la verdad que te libera. Obedeces por miedo, no por amor. Wesley confrontó algo que se esconde dentro de la religión como si fuera virtud: obedecer a Dios por miedo al castigo. No pecar para no ir al infierno, dar diezmo para que Dios no te maldiga, servir para que Dios te bendiga. Toda esa obediencia tiene a uno mismo en el centro, no a Dios. Wesley dijo que esa no es la obediencia de un hijo, es la obediencia de un esclavo. El esclavo obedece cuando el amo está mirando. El hijo obedece porque ama al padre. Y la diferencia entre esos dos tipos de obediencia es enorme. El esclavo calcula constantemente: ¿cuánto tengo que dar para recibir lo que necesito? ¿Cuánto tengo que obedecer para evitar el castigo? ¿Cuándo puedo descansar de ser religioso sin que me cueste demasiado? El hijo no calcula, el hijo responde. Porque el amor no calcula, el amor responde naturalmente al amor que ya recibió. Wesley describió la transformación que experimentó así: antes de conocer a Dios genuinamente,
oraba porque tenía que orar. Después del encuentro real, oraba porque no podía no hacerlo. No porque fuera más disciplinado, sino porque su interior había cambiado. Tenía hambre donde antes tenía solo obligación. Y esa es la pregunta que te confronta hoy. ¿Tienes hambre o tienes obligación? ¿Buscas a Dios porque lo deseas o porque temes las consecuencias de no buscarlo? La pregunta más directa es esta. Si supieras con certeza absoluta que ninguna de tus acciones tiene consecuencia eterna, si supieras que el cielo y el infierno no existen, ¿seguirías buscando a Dios? ¿Seguirías orando? ¿Seguirías queriendo vivir como Él manda? Si la respuesta honesta es no, tu fe está construida sobre miedo, no sobre amor, sobre transacción, no sobre relación, sobre religión, no sobre salvación. Ahora, no confundas esto. El miedo de Dios en el sentido bíblico es reverencia, asombro, reconocimiento de su grandeza. Eso es sano, eso es correcto, eso es parte de conocerlo. Pero el miedo que motiva toda tu obediencia, el miedo de recibir castigos si no cumples, el miedo de perder bendiciones si fallas, ese miedo es esclavitud religiosa, no es relación con Dios. Wesley predicó esto en los campos a miles de personas que pensaban que temer el infierno era suficiente motivo para vivir para Dios. Y les dijo algo brutal. El diablo también teme el infierno, y nadie lo llama salvo. El temor al castigo no te hace hijo, te hace prisionero que obedece porque no tiene otra opción. El salvo obedece porque fue amado primero, porque conoció a Dios y ese conocimiento produjo amor. Y el amor produce obediencia natural, no perfecta, pero genuina, no calculada, sino respondida. Primera de Juan 4:19 no dice, nosotros obedecemos porque tenemos miedo. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios primero, respuesta de amor después, obediencia como resultado, no como causa. ¿Estás obedeciendo para ganar el amor de Dios? Entonces no has entendido el Evangelio. El Evangelio dice que ya tienes su amor. La obediencia es tu respuesta a ese amor, no tu manera de merecerlo. Tu vida no tiene evidencia de transformación. Esta es la más brutal. Wesley predicaba que la salvación genuina produce fruto visible. No inmediatamente perfecto, pero visible, progresivo, real. No hablaba de perfección moral, hablaba de dirección de vida. El salvo no es el que nunca cae, es el que, cuando cae, no se queda en el piso, que tiene convicción real cuando peca, no vergüenza social de ser descubierto, convicción real de haber fallado a alguien que ama. Piensa en la diferencia entre esos dos tipos de arrepentimiento. La vergüenza social se activa cuando alguien te ve pecar. La convicción del espíritu se activa aunque nadie te vea. La vergüenza quiere esconder el pecado. La convicción quiere eliminar el pecado. La vergüenza te hace cambiar el comportamiento visible. La convicción te hace llorar ante Dios a las 3 a.m. cuando nadie sabe lo que hiciste. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese tipo de convicción? No vergüenza de que te descubrieran, sino dolor genuino de haber fallado a Dios. Si no puedes recordar ese momento, algo falta. Wesley también hacía la pregunta de progreso. ¿Eres más paciente que hace 2 años? ¿Más generoso? ¿Menos controlado por ira, lujuria, orgullo, amargura? No perfectamente, pero progresivamente. La salvación no te hace perfecto en un día, pero te pone en una dirección, y esa dirección, con el tiempo, produce fruto visible. Fruto que no puedes producir por esfuerzo humano, fruto que solo el Espíritu puede crear. Wesley lo vio en los mineros del carbón de Kingswood. Personas brutales, violentas, completamente ajenas a cualquier tipo de refinamiento moral o religioso. Cuando el evangelio genuino los tocó, en semanas había transformación visible que sus propias familias no podían explicar. No porque se volvieron perfectos, sino porque cambiaron de dirección. El que golpeaba a su esposa dejó de hacerlo, no porque aprendió que era malo,
sino porque algo en su interior fue transformado. Eso no lo produce la religión, lo produce la salvación. Y la pregunta hoy es, ¿puedes señalar algo en tu carácter, en tus relaciones, en tu manera de vivir que solo puede explicarse por la presencia del Espíritu Santo en ti? No hablar bien de Dios, no conocer versículos, no tener historia de haber orado la oración del pecador, sino evidencia viva de que algo cambió que tú solo no pudiste cambiar. Porque la religión puede cambiar el comportamiento externo temporalmente. La salvación transforma el carácter interno permanentemente. Y la diferencia entre esas dos cosas se llama fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No producidos por disciplina, producidos por el Espíritu en alguien que genuinamente fue transformado. Si no puedes señalar ningún fruto, no es certeza de que no eres salvo. Es razón para hacer la pregunta en serio, con Dios, en oración, hoy. Sin defenderte, sin dar excusas, solo con honestidad brutal ante Él. Tienes certeza sin intimidad. Wesley describió algo peligroso, la certeza de salvación sin intimidad real con Dios. Personas que pueden decir con absoluta confianza cuándo fueron salvos, que repiten el Evangelio sin error, que conocen la doctrina de la justificación perfectamente, pero que no tienen vida de oración real, no sienten hambre de la palabra, no experimentan la guía del Espíritu en su vida diaria. Doctrinalmente correctos, espiritualmente vacíos. Wesley los llamó los más peligrosos de todos, porque están seguros de estar bien, y esa seguridad les impide buscar lo que les falta. Piensa en esto. Puedes saber todo sobre alguien sin conocerlo personalmente. Puedes estudiar la biografía completa de una persona, conocer sus fechas, sus palabras, sus decisiones, sus motivaciones, y nunca haber tenido una conversación real con ella. Ese conocimiento sobre alguien no es relación con alguien. La religión produce conocimiento sobre Dios. La salvación produce relación con Dios. Y la diferencia práctica es enorme. El que tiene conocimiento sobre Dios puede hablar de Él en cualquier conversación. El que tiene relación con Dios habla con Él en toda situación. El que tiene conocimiento sobre Dios sabe lo que dice la Biblia sobre la oración. El que tiene relación con Dios ora porque no puede vivir sin esa conexión. Wesley lo describió así: cuando genuinamente conoces a alguien que amas, no tienes que obligarte a pensar en esa persona. Esa persona aparece en tus pensamientos naturalmente. Quieres hablar con ella. Su ausencia se siente. ¿Sientes la ausencia de Dios cuando no has orado? ¿O simplemente sientes que no cumpliste con una obligación religiosa? Hay diferencia enorme entre esas dos cosas. La persona que ama a Dios siente su ausencia como un vacío real. La persona que solo tiene religión siente que no cumplió su tarea diaria. La pregunta no es, ¿puedes explicar cómo funciona la salvación? La pregunta es, ¿conoces personalmente al que salva? ¿Hablas con Él? ¿Lo escuchas? ¿Tu vida está siendo dirigida por Él en lo cotidiano o solo informada por doctrina sobre Él en lo teológico? Hay diferencia entre conocer el manual de un padre y conocer al Padre. El Hijo conoce al Padre. El religioso conoce el manual. Y cuando llega la crisis real, cuando el diagnóstico médico es devastador, cuando el matrimonio se rompe, cuando el negocio colapsa, el que conoce al Padre tiene a alguien a quien correr. El que solo tiene el manual tiene respuestas teológicas correctas y un corazón completamente solo. Wesley pasó años con el manual perfecto, hasta que encontró al Padre. Y después de eso, el manual se volvió infinitamente más rico, porque ahora tenía vida detrás de cada palabra. Tu oración es monólogo, no conversación.
Esta señal, Wesley la identificó en su propio pasado con una honestidad que pocos predicadores se atreverían a tener. Dijo, oraba durante años, largas oraciones, oraciones bien estructuradas, oraciones llenas de lenguaje teológico correcto, y nunca esperaba respuesta. No porque no creyera que Dios pudiera responder, sino porque en el fondo mi oración no era conversación, era reporte, era ritual, era presentación ante un Dios distante. La oración de la religión es monólogo. Tú hablas, listas tus peticiones, recitas tus alabanzas, cumples con el tiempo determinado, dices amén y te vas exactamente igual que llegaste. La oración de la salvación es conversación. Hay momentos de silencio donde escuchas. Hay momentos donde algo en tu interior responde a lo que estás leyendo en la palabra. Hay momentos donde sientes dirección que no viene de tu propio razonamiento. Hay momentos donde la paz que llega después de orar no tiene explicación lógica dado todo lo que está pasando en tu vida. Y Wesley confrontó a su congregación con esto. Si terminas de orar exactamente con las mismas preocupaciones, los mismos miedos, la misma confusión, la misma carga que tenías cuando empezaste, algo está mal. No con Dios, con la oración. La oración genuina produce encuentro, y el encuentro produce cambio. No siempre cambio de circunstancias, pero siempre cambio de interior. Filipenses 4, 6, 7 no dice, oren y sus problemas desaparecerán. Dice, en toda situación, sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La promesa no es que Dios resolverá todo en la dirección que quieres. La promesa es que su paz, sobrenatural, inexplicable, que no tiene sentido dado lo que está pasando, entrará en tu corazón cuando ores de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que terminaste de orar con esa paz? No con todas las respuestas, con esa paz que no puedes explicar. Si no puedes recordarlo, tu oración se convirtió en religión y necesitas que vuelva a ser conversación. El diagnóstico más honesto. Entonces, si después de escuchar estas 5 señales, algo en ti está incómodo, si hay una voz interior que dice, esto me describe, necesitas saber algo importante. Esa incomodidad no es condenación del diablo, es convicción del Espíritu. El diablo no te hace sentir que necesitas más de Dios. El diablo te dice que ya tienes suficiente de Dios y que estás bien. La religión te adormece con certeza falsa. El Espíritu te despierta con verdad incómoda. Y si el Espíritu te está despertando ahora mismo, eso en sí mismo es señal de que Dios está activo en ti. El problema no es que estás perdido sin remedio. El problema es que tienes una brecha entre lo que eres religiosamente y lo que eres espiritualmente. Y esa brecha puede cerrarse. No con más esfuerzo religioso, con encuentro real. Wesley fue completamente honesto sobre el momento en que su brecha se cerró. No fue en un retiro espiritual especial. No fue después de años de disciplina adicional. Fue en un momento de rendición honesta donde dejó de intentar ser suficientemente bueno para Dios y simplemente se rindió a Dios tal como era. Y eso está disponible para ti hoy. ¿Qué hace el genuinamente salvo? Wesley no solo diagnosticaba, describía. El genuinamente salvo tiene hambre que no puede apagar con actividad religiosa. Hambre de Dios mismo, no de bendiciones, no de respuestas a oraciones, de Dios. Cuando ora, no está cumpliendo una obligación, está buscando a alguien que conoce y que le importa más que cualquier otra cosa. Cuando peca, no solo siente vergüenza de ser visto, siente dolor real de haber traicionado a alguien que ama. Y ese dolor produce arrepentimiento genuino, no solo corrección de comportamiento visible. Cuando lee la Biblia, no acumula información, encuentra a alguien. Las palabras tienen peso diferente, no porque la Biblia cambie, sino porque el corazón que la recibe fue transformado por el mismo Espíritu que la inspiró. Cuando sirve, no está construyendo mérito, está respondiendo al amor que ya recibió. Hay diferencia enorme entre servir para merecer
y servir porque ya fuiste amado. La primera produce agotamiento y resentimiento cuando no recibes lo que esperabas. La segunda produce gozo incluso cuando nadie reconoce lo que hiciste. Cuando enfrenta sufrimiento, no colapsa en duda total, ni actúa como si todo estuviera perfecto. Llora ante Dios con honestidad. Lucha con preguntas reales. Pero en medio de todo eso, tiene un ancla que no se mueve porque está fijada no en sus circunstancias, sino en el carácter de Dios que conoce personalmente. Su fe no depende de cómo se siente, no depende de si la iglesia es buena o mala, no depende de si la semana fue fácil o devastadora. Depende de que Dios es real, que lo encontró y que ese encuentro no se puede deshacer. Y Wesley dijo algo que resume todo. El fruto de la salvación no es que puedas describir a Dios, es que no puedes imaginar tu vida sin Él. No sin la iglesia, no sin las actividades religiosas, sin Él, sin su presencia, sin esa conexión que el mundo no entiende y que tú mismo no puedes explicar completamente, pero que sabes que es más real que todo lo que puedes tocar. El genuinamente salvo también tiene una característica que Wesley enfatizó repetidamente en sus sermones. No puede callar lo que encontró. No porque sea su obligación evangelizar, sino porque cuando encuentras algo que transforma tu vida, algo que llenó el vacío que nada más había llenado, algo que te dio paz en medio de circunstancias que deberían haberte destruido, no puedes no compartirlo. Sale naturalmente, incomoda a veces, pero sale. La religión produce personas que saben hablar de Dios en contextos religiosos. La salvación produce personas que no pueden evitar hablar de Dios en cualquier contexto. Y finalmente, Wesley describió algo que llamó el testimonio del Espíritu. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No un sentimiento vago de que creo que estoy bien, no una certeza doctrinal basada en haber repetido una oración, una confirmación interna directa del Espíritu Santo mismo de que eres hijo de Dios. Wesley decía que este testimonio no es emocional en el sentido superficial, es más profundo que emoción. Es conocimiento interno que el Espíritu deposita en el espíritu del creyente genuino. Una certeza que no tambalea cuando las circunstancias son terribles. Una certeza que es más real que cualquier argumento teológico. ¿Tienes ese testimonio? No la doctrina de que deberías tenerlo, el testimonio mismo. Hay algo en ti que sabe, con una certeza que trasciende tus circunstancias y tus sentimientos del momento, que eres hijo de Dios. Si la respuesta es sí, eso es lo que Wesley describió como salvación real. Si la respuesta es no sé, eso no es condenación. Es invitación a buscar más profundo, a no conformarte con religión cuando la salvación real está disponible. La trampa más peligrosa de la religión. Wesley identificó una trampa específica que atrapa a personas inteligentes, doctrinalmente informadas, espiritualmente activas. La llamó sustitución de actividad por intimidad. Es cuando sin darte cuenta reemplazas el encuentro real con Dios con actividad sobre Dios. Leer libros sobre oración en lugar de orar. Estudiar sermones sobre la presencia de Dios en lugar de buscar la presencia de Dios. Servir en el ministerio como sustituto de ministrar ante Dios en lo privado. La actividad religiosa es más cómoda que la intimidad real porque la intimidad real requiere vulnerabilidad total. Requiere llegar ante Dios sin máscaras, sin el vocabulario espiritual impresionante, sin la imagen de que tienes todo bajo control. Requiere honestidad brutal que la actividad religiosa te permite evitar. El ministerio ocupado te mantiene demasiado activo para sentarte en silencio ante Dios y enfrentar lo que Él podría mostrarte de ti mismo. La actividad religiosa es perfecta para esconderse de Dios mientras finges buscarlo. Adán y Eva, después de pecar, se escondieron de Dios entre los árboles del huerto. Las personas religiosas se esconden de Dios entre los árboles del ministerio. Ambos están en el mismo huerto. Ambos escuchan la misma voz de Dios preguntando, ¿dónde estás? Y la respuesta honesta hoy, si esto te describe, es la misma que necesitaba Adán.
salir de detrás de los árboles, dejar de usar la actividad religiosa como escudo, presentarte ante Dios como eres, no como pareces, y descubrir que Dios no espera que seas perfecto para estar en su presencia. Él ya sabe exactamente lo que hay detrás de los árboles y te llama de todas formas. Vamos a orar. Y esta no es oración de rutina, no es oración para completar el video. Es la oración más honesta que puedes orar si la oras de verdad. Cierra los ojos, olvida la pantalla por un momento. Esto es entre tú y Dios. Repite en voz alta: Padre, hoy te hago la pregunta más difícil que me puedo hacer. ¿Realmente te conozco o solo tengo religión sobre ti? No quiero la respuesta cómoda. No quiero la respuesta que me hace sentir bien conmigo mismo. Quiero la verdad, aunque sea incómoda, aunque requiera que cambie algo en mí. Si en algún momento aprendí a hablar de ti sin hablar contigo, si aprendí a servir en tu nombre sin conocer tu voz, si aprendí a cumplir con tu iglesia sin entrar en tu presencia genuinamente, perdóname. No quiero fe que depende del ambiente. Quiero fe que funciona a las 2 a.m. cuando nadie me ve. No quiero obediencia por miedo. Quiero amor que obedece porque ya fue amado. No quiero actividad que reemplaza intimidad. Quiero a ti mismo. Señor, si nunca genuinamente te conocí, hoy quiero conocerte. No solo saber sobre ti, conocerte a ti. Que tu espíritu entre en mí y produzca lo que yo nunca pude producir por esfuerzo religioso. Transformación real, fruto genuino, hambre de ti que no se satisface con nada menos que ti. Y si alguna vez te conocí genuinamente, pero me perdí en religión en el camino, hoy regreso, no con promesas de ser mejor, con honestidad de que sin ti no soy nada de lo que necesito ser. Llévame de regreso a la simplicidad de conocerte, de hablar contigo, de escucharte, de vivir desde tu presencia, no desde mis esfuerzos religiosos. Dame el testimonio del Espíritu que Wesley describió, no certeza doctrinal, el Espíritu mismo confirmando en mi espíritu que soy tuyo, que soy amado, que soy hijo, no por lo que hago, por lo que tú hiciste. Que la próxima vez que alguien me pregunte si soy salvo, mi respuesta no sea una fecha en un calendario o una oración que recité. Que mi respuesta sea la vida que vivo, la paz que tengo, el amor que produce en mí, la presencia de Dios que es más real que cualquier argumento. Wesley pasó años con religión perfecta antes de encontrar a Dios real. Y cuando lo encontró, toda la religión cobró vida porque tenía vida detrás de ella. Quiero eso, no religión muerta con fachada viva, fe genuina con Dios genuino. Que lo mejor de todo en mi vida sea lo que fue lo mejor de todo en la vida de Wesley, que Dios está conmigo, no como concepto, como realidad diaria. En el nombre de Jesús, que no vino a traer más religión sino vida abundante, declaro, ya no soy solo religioso, soy salvo, conocido, amado, transformado. Amén. Si oraste eso de verdad, algo cambió ahora mismo o algo en ti fue confirmado. De cualquier manera, no guardes esto para ti. Comparte este video con alguien que conoces que tiene mucha religión, pero que quizás nunca tuvo un encuentro real con Dios. Puede ser la persona que más activa parece en la iglesia. Puede ser alguien que llevas años orando por ellos. Puede ser alguien que tú mismo sabes que necesita esta confrontación, aunque no lo admita. Suscríbete al canal Oración Espíritu Santo. Dale like. Comenta Quiero a Dios, no religión, para compromiso público. Porque Wesley pasó años en religión perfecta antes de encontrar a Dios real. Y cuando lo encontró, ya nada fue lo mismo. 40,000 sermones, 400,000 kilómetros, millones transformados. No porque Wesley fuera más religioso que los demás, sino porque Wesley tenía a Dios cuando los demás solo tenían religión sobre Dios. Tú puedes tener eso hoy, no mañana, hoy, en este momento. El mismo Dios que transformó el corazón de Wesley está aquí, presente, real, esperando que dejes de acercarte a Él con religión y empieces a acercarte con honestidad. Amén.